que estás aquí, mi Señor. La solemnidad del Corpus Christi nació y fue extendida a toda la Iglesia en el siglo XIII. Es una invitación al servicio, al amor y a la solidaridad como signo de conversión. No solo cuando estás mal, no solo cuando estás triste, no solo cuando tienes dificultades, tienes que buscarlo en todas las ocasiones, porque Él nunca te abandonará, Él siempre está ahí. Él es el mejor amigo, no hay amigo como Él, no hay papá como Él, no hay hermano como Él, no hay nadie como Cristo. La Arquidiócesis de Bucaramanga celebra en la víspera de esta solemnidad la procesión arquidiocesana por las calles de la ciudad, única vez en el año que se hace adoración pública en las calles a Jesús en el misterio de la Eucaristía. Saber que Él subió a los cielos, pero que nos dejó su cuerpo y su sangre, que nos llena y que nos lleva cada vez más a convertirnos, a liberarnos, a sanarnos y a seguir su ejemplo. Cada vez que comemos y bebemos el pan y la sangre de nuestro Señor, nos hace más felices en nuestra vida. Nuestros hijos se convierten en hombres y mujeres de bien. La Eucaristía es la base fundamental de nuestra iglesia, es donde el Señor ha querido dejarnos y quedarse con nosotros a través de la Eucaristía, de su cuerpo y de su sangre. Estamos de plácemes por esta fiesta solemne del Corpus Christi. La procesión de este año inició en la parroquia de la Santísima Trinidad, recorriendo los barrios Álvarez, El Prado y San Pío, para culminar en el templo parroquial de San Pío X con la bendición por parte de Monseñor Ismael Rueda Sierra. Hemos vivido con mucha devoción y una buena participación esta celebración de la procesión del Corpus Arquidiocesano que realizamos en las horas de la noche, recorriendo las calles de nuestra ciudad como un signo de la presencia de Jesucristo vivo en medio de nuestras actividades diarias de la vida, en el ambiente propio donde transcurre la cotidianidad de los ciudadanos y también de los creyentes. Esta celebración del Corpus a todos nos invita a renovar nuestra fe en la presencia de Jesús en la Eucaristía, porque Él es el camino que nos lleva al Padre y anima a la construcción también de la sociedad en paz y justa como todos lo queremos. El domingo, día de la solemnidad, Monseñor Ismael presidió la Eucaristía en la Catedral de la Sagrada Familia. Celebro muchísimo la fe, la devoción de todos los que han participado y agradezco mucho a quienes han organizado los diversos altares, las oraciones, las reflexiones, los cantos y todos los detalles en los que manifestamos nuestro amor al Señor. Al concluir la celebración, tuvo lugar la procesión con el Santísimo Sacramento, visitando los altares, preparados por los grupos apostólicos dentro del templo y con la presencia masiva de la comunidad parroquial. Y quiero invitarlos también a que celebremos siempre con alegría y como pueblo de Dios peregrino estas fiestas, estas solemnidades.